Hola mis creadores, espero que estén todos bien. Hoy les traigo un pequeño resumen de Les Fogueres o Las Hogueras 2023 de Alicante. Mientras ven cómo se ornamenta la ciudad, les cuento que el festejo de hogueras es algo ancestral que luego toman los romanos y luego los cristianos, quienes se la dedican a San Juan Bautista. Los fuegos de solsticios de verano son comunes y normales en toda Europa. En Alicante empezaron en las huertas, donde los cosechadores quemaban en la parte de agricultura, cosecha, para ahuyentar los malos espíritus. Pero en el siglo XVIII se extiende hacia la ciudad y ahí comienzan a realizar juegos populares, músicas, petardo, y con el tiempo también incorporan los monigotes que representaban a alguna persona que se quisiera criticar o censurar. Un saludo para los amigos de la foguera Alacant Gold, Alfonso el Sabio, Altozano y Altozano Sur. ¡Bienvenidos! Como cada mes de junio, Alicante vuelve a vibrar con Les Fogueres de San Joan. La dolçaina y el tabal anuncian la llegada del rito del fuego, que consume el arte efímero de madera y cartón y que invade las calles llenándolas de música, mantillas e ilusión. Como cada mes de junio, la arribada del FOB del Corte Inglés bautiza de pólvora a festeros y visitantes, anunciando que la festa mes hermosa ya está así. En la mascleta, el protagonista es el ruido, el estruendo. Hacen una especie de musicalización con la pirotecnia. Se va de más leve a más fuerte, entonces se finaliza con un gran estruendo. Un poquito más de historia. Les cuento que en Alicante el gobierno no vio bien esto de las hogueras, entonces lo prohíbe. Hay un documento de 1822 en donde dice que está totalmente prohibido prender fuego. Luego, en 1881, el ayuntamiento se olvida de publicar este documento, entonces la gente sale a la calle a festejar y arma a su vez las comisiones de fiesta de la calle. En 1928, el gobierno de ese momento ve una beta interesante para poder atraer el turismo. Se propone darle otro formato con monumentos artísticos, así había posibilidades de atraer más al turismo. Las estadísticas de este año dicen que han ingresado más de 1 millón de turistas por día en la Semana Grande de Alicante. Lo que están viendo ahora son las esculturas infantiles. Luego les voy a mostrar imágenes de las esculturas grandes, las de adultos.
los detalles de cada una de esas esculturas. Realmente son magníficas. Los materiales principales son madera y cartón. Cada una de ellas tiene una temática. Está todo explicado, cada escena, porque son varias escenas en una misma escultura, y estaban en los idiomas, o los ponen en los idiomas valenciano, inglés algunos, y el español o castellano. Algo que no puedo dejar de mostrarles y mencionarles son los trajes típicos. Las chicas están vestidas con trajes de novia, son los trajes de novia típicos de Alicante. Miren por favor cada detalle de ese vestido, de esa mantilla, todo hecho totalmente a mano. Bueno, la verdad que es todo un arte también lo que hacen estas personas con su costura. Y las chicas lo lucen fenomenal. Les quiero dar gracias a ella, gracias a la mamá también que me permitió y me explicó muchas cosas con respecto a esta nueva cultura que me toca vivir. Y me encanta sobre todo eso, ¿eh? Estoy muy fascinada. Una cosa es podérselas mostrar yo con estas simples imágenes y otra cosa es vivirla, vivir la fiesta, vivir la alegría con la que ellos lo viven. Estas son las calles, las barracas, el ambiente y el ánimo de la gente, todo con música todo el tiempo, toda una alegría y bueno, la gente se veía y se nota ese ambiente lindo de familia y diversión a la vez. Festejar estas hogueras para ellos es como la mejor época del año. Era una mezcla de estar, para mí, ¿no? Que vengo desde el otro lado, de estar en Navidad o Año Nuevo junto con esto típico. Fue fantástico, maravilloso. En la playa también, todo fiesta, música todo el tiempo. Y esto era hasta altas horas, 7 de la mañana y a las 8 arrancábamos de vuelta. Un poquito de comida típica como los churros. Hay mucha gente a toda hora. Cada hoguera, aparte de hacer su monumento efímero, su escultura efímera, también hacen barracas. Esas barracas tienen portadas artísticas, las cierran y ahí colocan mesas, sillas, una barra, una cocina. Entonces comen y beben y bailan, porque también anexan a un escenario para un DJ o para bandas en vivo.
están viendo en los monumentos o esculturas ya para adultos, tienen muchísimas más escenas y cada una de ellas con detalles que eran fantásticos, magníficos. Obviamente con todo un sentido cada escena que hacía un todo en la escultura. Miren también los tamaños. Realmente habían unas que eran gigantes, pero gigantes. El montaje y el trabajo que les ha llevado esas esculturas ha sido terrible. Bueno, mis felicitaciones también a cada una de las hogueras que ha participado de este evento. Realmente para sacarse el sombrero con el trabajo que hacen. Todas las esculturas eran dignas de ver de día y de noche, porque cada una tenía detalles en los cuales se percibían en distintos horarios. Algunas con luces, otras que con el mismo sol ya les daba otro efecto. La verdad que, bueno, magníficos, maravillosos. Hoy, día de hogueras en la playa. En la noche del 23 de junio, el ayuntamiento permite poder hacer fogatas en la playa y saltarlas pidiendo los deseos y quemando lo que uno ya no quiere. Fíjense que tienen después un protocolo armadísimo para poder limpiar y que nada corra riesgo. Nosotros como buenos argentinos aprovechamos e hicimos el asado. Llega el día 24, empiezan a las 12 de la noche las cremas de las hogueras. Las barracas, como pueden ver, festejan cada una con sus integrantes, con sus bellezas, y en un segundito ya van a empezar a quemar primero la infantil, la escultura infantil, y luego la de adultos. Este fuego artificial, que se aprecia poco de donde estamos en ese momento, es la palmera que da inicio a la crema de las esculturas.
Es tradición que mientras sucede la quema, la gente, el público, pide agua a los bomberos. Obviamente los bomberos hacen caso y riegan también a la gente. Salen todos empapados. Día 25 en la noche comienza la competencia de los fuegos artificiales. Esto dura 5 noches y la durabilidad de cada competencia o de cada fuego artificial son 15 a 16 minutos. Se realiza en la playa del Postiguet y como pueden ver algunos parecen que salieran desde el mar. Muy bonitos, muy grandes. Y la verdad que bueno, vale la pena verlos, sinceramente. Esto es todo, mis creadores. Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme a todos. No se olviden de suscribirse, de darle like al video, de hacerle clic a la campanita y los espero en el próximo. Chau, chau.